Bien, este domingo vamos a comenzar una nueva serie que hemos hablado ya un poquito anteriormente sobre la gracia, hermanos, pero cada vez que venimos nuevamente al tema, entramos en el nivel donde nos quedamos. Y ese nivel donde nos quedamos en adelante obviamente nos da más luz al respecto de la importancia que tiene el entender por qué debemos de caminar en la gracia y obviamente no en las obras, ¿verdad?, de la ley. Obviamente la gracia tiene una acción correspondiente, pero cuando digo entender cómo debemos de caminar en la gracia es hacer una pausa y antes de poder dar una respuesta a lo que está en nuestra mente, tenemos que llevarlo a la palabra de Dios y en la palabra de Dios recibir el entendimiento acerca de si realmente estamos creyendo por la gracia que recibimos o estamos oyendo la gracia y respondiendo para poder recibir lo que la gracia dice que tenemos. Parece muy simple, pero nos hemos hallado muchas veces precisamente en ese error, en el error de leer en la palabra que fue concedido para nosotros y luego cuando viene el momento de ponerlo en práctica, lo hablamos en una forma como si no hubiésemos recibido la gracia y tenemos que mover a Dios a misericordia o tenemos que convencer a Dios de que necesitamos esa provisión cuando ya fue concedida. Y de eso se trata y se va a tratar en estas 2 semanas o 3, no sé si sean 2 o 3 partes, pero se llama, el título es La palabra de su gracia, la palabra de su gracia. Y el versículo que escogimos, le digo escogimos porque obviamente Dios es el que lo pone en nuestro corazón, está ahí en Hechos 20:24. Bueno, 32, es que tenía aquí Hechos 24. 20:32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia, juntamente, sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Y el inicio de esta palabra que vamos a comenzar a recibir, obviamente estoy tratando de recibir la línea del Espíritu Santo, hermanos. Bear with me, como dicen aquí. En el lugar donde los hebreos fueron puestos cuando llegaron a Egipto por el bien que representaba José para Faraón, fue en la delta del río Nilo, donde el delta es donde se abre el río Nilo antes de llegar al mar Mediterráneo. Y obviamente las tierras que hay ahí son tierras muy fértiles. Para comenzar, Dios los puso en un lugar muy productivo. Pero también tenemos que entender que ese lugar de separación que Dios le dio al pueblo de Israel fue también un medio para poder eh, ver la diferencia que hacía Dios entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y comenzando desde las plagas, no tengo que decirles, ustedes lo pueden leer, de cómo cada una de las 10 plagas vino sobre los egipcios, pero el pueblo que estaba en Gosén vio la luz. Es decir, no padeció ni ellos ni sus animales de lo que los egipcios estaban padeciendo por causa de la esclavitud que habían impuesto sobre el pueblo de Dios. Y obviamente
ya no es el mismo faraón que estaba cuando estaba José, sino un faraón, dice la palabra, que no conoció a José. Ya se habían olvidado de todo el bien que Dios había traído a través de José. Pero una vez que el pueblo de Israel sale de Egipto en la fiesta de la Pascua, terminando la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura, salen de Egipto y salen con riquezas, hermanos. El pueblo de egipcio, tan extraño como se oye, el pueblo de Egipto quería que se fueran ya cada uno de los hebreos por todas las plagas que habían sobrevenido sobre ellos, ¿verdad? Y les dieron alhajas y oro, y hubo una transferencia ahí de riquezas muy grande. Pero yo quiero que se concentren, que obviamente es gracia, pero yo quiero que se concentren de ahí en adelante. El pueblo de Israel había padecido 430 años, aunque no todos los años fue en Egipto, porque 430 comienza a contar desde cuando Dios llamó a Abraham a salir hacia la tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel aún no recibía la ley, y la ley es por obras. El pueblo de Israel salió un día 15 de Nisan, o marzo, para ponérselos así fácil, y en su trayecto, sin conocer la ley de Dios, sin conocer el comportamiento que Dios requiere para estar en su justicia o delante de Él, Dios les proveyó en todo su camino. Llegaron al mar Rojo y las aguas fueron abiertas, no porque el comportamiento del pueblo de Israel fuera uno muy bueno. Obviamente traían toda la cultura de Egipto en ellos. El problema no era que salieron de Egipto, el problema era sacarle a Egipto de su interior, ¿verdad? Pero Dios no retuvo su mano de gracia sobre el pueblo de Israel. Las aguas fueron abiertas, pasaron sobre seco, no así el ejército de Faraón. Llegaron al otro lado y a los poquitos días después de la victoria que Dios les dio sobre el ejército de Faraón, comenzaron a pedir agua y llegaron a un lago ahí donde podían beber, pero se dieron cuenta que las aguas eran amargas, las aguas de Mara. Y echando un árbol a las aguas amargas, fueron endulzadas. Dios les proveyó por gracia, no porque se portaran muy bien. Aún no había habido ningún cambio en su interior. Caminaron y tuvieron hambre, y Dios los llevó a un lugar donde había 70 palmeras con muchísimos dátiles, y les dio de comer ahí. Y seguían repelando y seguían oponiéndose a muchos de ellos a Moisés. Dios les seguía proveyendo por gracia. Más adelantito les dio las codornices. Luego llegaron a Refidim, y ahí en Refidim fue la primera experiencia de la sed, donde Dios manda a Moisés a golpear la roca, que obviamente representa a Jesús. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que la roca espiritual que los seguía era Jesucristo. Y obviamente la primera vez que golpearon a Jesús, dio sus aguas. Como también nosotros experimentamos eso desde nuestro interior, ¿no? Eso lo explicamos ya hace 2 semanas. Y más adelantito viene el ataque a la parte final del campamento por un rey que aún todavía no nacía, pero Dios promete que todos los días de la existencia de Israel iba a venir guerra sobre Amalek. Ustedes han oído de ese rey que nace, creo que son 400 años después
pero ahí es anunciado, porque atacó al pueblo débil de Dios. Sin embargo, les dio la victoria también. Y mientras iban caminando y quejándose y lo que ustedes quieran, Dios les seguía proveyendo a cada uno de ellos, a cada uno de ellos. Y no fue hasta que llegaron al monte Sinaí, en donde hubo una plática ahí entre Moisés y el pueblo, que el pueblo dijo, sí, todo lo que Jehová diga, eso haremos. Que vino la ley. Y la ley vino a poner ciertas restricciones, cierta conducta perfecta, como Dios la requiere para estar en su presencia. Es la ley de Dios, obviamente es perfecta, es santa, pero imposible de cumplir. Ninguno de ustedes la puede cumplir. Y menos cuando les ponen 613 estatutos y mandamientos delante de ustedes y dicen, de aquí en adelante los tienes que cumplir todos. Si fallas en uno, te haces merecedor de todo el castigo de la ley. Pues obviamente, hermanos, en un cuerpo caído, débil, como el que todos tenemos, pues es imposible llevar a su fin en victoria a una ley que es santa, cuando nosotros tenemos el virus del pecado en nuestro interior. No se puede. El pueblo de Israel no pudo en 1500 años, y después de la venida de Jesús hasta el día de hoy, no hay ninguno que la haya podido guardar, incluyéndonos a todos nosotros. Pero fue precisamente el momento en el que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. La gracia vino. De hecho, el Evangelio de Juan 1:17 nos dice que esa gracia es Jesús. Pero yo me quedo a veces, cuando el pueblo de Israel recibe la ley y llegan ahí al lugar donde mandan a los espías y regresan 10 con un reporte malo y 2 con un reporte bueno, y eso el pueblo cree al reporte malo y quieren volver a Egipto, y ojalá y volviéramos allá, cuando menos teníamos Twinkies ahí donde estábamos, o un H-E-B, y aquí no hay nada. Y obviamente, hermanos, la palabra dice que Dios oyó eso, ¿verdad? Y dijo, así como han hablado a mis oídos, así haré con ellos. Era el deseo. Y ahora entendemos que las palabras son leyes espirituales, y que lo que tu boca habla, sea de vida o de muerte, eso es precisamente lo que vas a experimentar. Y ahorita eres lo que dijiste ayer, y mañana vas a hacer lo que digas hoy. Son leyes, no las pueden cambiar, nada más pueden accionar palabras en el reino de los cielos o en el reino del mundo. Y el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, y ninguno de los de 20 años hacia arriba entró en la tierra prometida, porque ninguno pudo cumplir la ley que acababan de recibir en el monte Sinaí años atrás. Ninguno lo pudo hacer. Ninguno pudo entrar en la tierra prometida. Obviamente había un pacto con el pueblo de Israel. No estoy hablando de la vida eterna, aunque había una separación en el seno de Abraham. Pero estoy hablando de poder disfrutar de los beneficios de la bendición de Dios en tu vida, de poder caminar en victoria en las áreas de tu vida. Bueno, ninguno de ellos lo pudo disfrutar. Y al final ni Moisés pudo entrar, por causa de que lo irritaron ahí en las aguas de Mará. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tratando de solucionar en nuestras vidas el que Dios nos escuche, o que voltee sus ojos a nosotros, y nosotros cumplir todos sus estatutos y mandamientos? O sea, ¿en qué hace diferencia eso de nosotros y el pueblo de Israel? ¿Cómo podemos esperar nosotros entrar en la tierra que fluye leche y miel, que es Jesucristo para nosotros? Porque en Él está la victoria, y fueron depositada toda bendición espiritual, ya está en tu interior. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda bendición espiritual ya está en tu interior, en los lugares celestiales. Pero para experimentar esa victoria de esa tierra prometida que fluye leche y miel, tienes que aprender a caminar por gracia.
porque la ley nunca te va a permitir entrar en ella. Y es ahí donde quiero comenzar a ver ciertos conceptos de la gracia, hermanos, porque a menos de que ustedes entiendan y reposen en el hecho de que estamos recibiendo esa palabra de poder, no vamos a poder experimentar de los beneficios de la tierra prometida, que es Cristo Jesús, y que ya están garantizados para todos nosotros. A veces eso es lo sorprendente, que decimos, pues ya están concedidos en nosotros, Cristo ya los ganó, la victoria es mía porque Él obtuvo la victoria para mí, pero ¿dónde están todos esos beneficios? Vino esto y me pegó, vino esto y no, el otro, o sea, ¿por qué no estoy experimentando esos beneficios de la tierra prometida? Y la respuesta, tan sencilla, a veces tan difícil cuando no la entendemos, es porque no hemos aprendido a caminar en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, es un regalo. O sea, ¿qué tengo o qué puedo yo hacer para poder ir al cielo? Si ya vi en la historia que ninguno de ellos pudo entrar, que ninguno de ellos pudo cumplir la justicia de Dios para decirle a Dios, Señor, yo cumplí toda la justicia. Y eran las preguntas que le hacían a Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Señor, ¿qué tengo que...? Y Jesús les dice, ¿sabe los mandamientos? Cúmplelos. Ninguno de ellos pudo hacerlo. Obviamente ninguno de nosotros tampoco lo vamos a poder hacer. Pero la religión, hermanos, ha presentado la ley en una forma en la que tú puedas mezclar tus palabras con la gracia y entender que la gracia es un regalo, pero tú tratar de accionar esa gracia a tu favor. Y de eso se han encargado las diferentes denominaciones. Y obviamente aquí estamos corrigiendo continuamente, hermanos, porque ninguno de nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Estamos entendiendo, pero tenemos que corregir en nuestro caminar y no poner un letrero ahí que diga aquí se cree nada más esto, y cuando venga algo que necesitas cambiar, tú digas, no, porque ahí dice que aquí creemos esto así, ¿verdad? Entonces, entender que nosotros no somos el Dios Altísimo es muy importante. Entender que tenemos que hacer cambios para adoptar la verdad es muy importante. Pero no hay cambio que podamos hacer que no provenga de la gracia. No hay nada que podamos nosotros hacer para poder manejar el favor de Dios a nuestro favor. No hay nada. Es el favor de Jesús el que nos hace merecedores de todo esto. ¿Ok? Pero ahora también quiero que entiendan que una vez que ustedes entienden que Jesús es la razón de mi victoria, bueno, entonces puedo seguir en un camino de gracia que está descrito en la palabra y esperar ver esas manifestaciones en mi vida. Bien. Tengo tantos caminos por donde irme, hermanos, que le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque Él es el que me guía. Les voy a afirmar lo que les acabo de decir de la gracia. En Gálatas 2:21, y lo voy a comparar, esto me lo dio el Señor en la mañana, con Gálatas 5:4, que ya los dos hemos visto. Pero habla precisamente de esto que les acabo de decir. La palabra dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. La palabra misma me está diciendo que cuide la gracia de Dios.
y que no permita que la ley intervenga, porque si yo me trato de justificar cualquier aspecto de mi diario caminar para tratar de hacer que voltee Dios a mi favor, estoy caminando en la ley. Es finita la línea, hermanos, pero una vez entendiéndola, podemos dejarla muy atrás. La línea de las obras para hacer que Dios me voltee a ver a mí. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo. No deseches la gracia de Dios. Y se lo voy a decir cuantas veces se lo tenga que decir, y si me tengo que tardar más semanas, hermanos, no le hace. En estos tiempos en los que estamos viviendo, es tan importante saber que mi victoria ya fue concedida y que no depende de mi comportamiento. Y esto es algo fuerte, pero es algo muy cierto. A Pablo lo acusaron varias veces del libertinaje o del libertino, porque según decían los judíos, el caminar en la gracia daba permiso para cometer pecados sin importar que lo estuviéramos haciendo. Y obviamente la gracia no es para nada, hermano, algo que esté dando un permiso para seguir pecando, sino es algo que es un regalo de Dios, que mientras nuestra conducta externa cambia, mi seguridad interna está establecida. ¿Lo ven? Dios no depende de mi comportamiento para bendecirme. Depende de un corazón entendido, que entiende la provisión que Él dio en Cristo Jesús para poder manifestar su poder en tu vida. Pero no depende de que tú cambies tu conducta para Él poder bendecirte. La medida que vayamos caminando en esto, lo van a entender mucho mejor. Eso se los garantizo. Y más porque el Espíritu de Dios es el que lo va a explicar. Porque no es un tema fácil, hermanos, pero es un tema de suma importancia y fue establecido para estos días precisamente, porque la iglesia va a comenzar a ver todas esas manifestaciones del poder de Dios de aquí en adelante. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. No por muchos años, porque ya el tiempo que está sujeto a la fe, el tiempo ya como lo conocemos, ya dejó de ser. O sea, las cosas van a cambiar rápidamente, pero para el cuerpo de Cristo van a cambiar rápidamente para bien en medio de circunstancias malas. No hay nada que deba de sorprenderlos a ustedes y dejarlos como en, ¿qué va a pasar ahora? Sabiendo que tenemos toda victoria en Cristo Jesús. Toda victoria en Cristo Jesús. Y es algo que vamos a ir repitiendo poco a poco. Entonces, la gracia no tiene nada que ver con mi comportamiento. Y en la mañana el Señor lo unió con un versículo en el cual estaba meditando, que está en Filipenses 1, versículo 6, que dice, estando persuadidos de esto, estemos convencidos, asegurados de esto que les voy a decir, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto no quiere decir que vamos a estar únicamente esperando en la venida de Jesús para que cuando Él venga me perfeccione. No, es una obra, hermanos, que está en continua transformación a favor de mi vida, para que
todo lo que no es de Dios en mi interior, que obviamente mi espíritu es perfecto, pero mi alma no. Mis pensamientos, mi mente, mis emociones, mi voluntad, eso tiene que ser cambiado, tiene que ser perfeccionado. Pero Dios está trabajando continuamente en mí. Pero no puede trabajar continuamente en mí a menos de que sea por gracia. Y lo comencé a decir y me separé ahorita de eso en Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero si ustedes se van y unen ese versículo con Gálatas 5:4, van a ver una unión directa entre los dos. Esa es no, hay una 60, la Reina Valera 60 en el 5:4. Esa es la Reina, antigua. A ver si la hayas, Jorge. Si no, yo aquí la tengo. Bueno, es la King James. Dice en el 5:4, de Cristo os desligasteis, o Christ has become of no effect unto you. O sea, de nada te sirve el poder de la unción que hay en Cristo Jesús, que vive en ti, si te justificas por la ley. De la gracia has caído. Por eso dice en el 2:20, no desecho la gracia de Dios, porque si desecho la gracia de Dios, Cristo se convierte y queda sin efecto para mi vida. La unción, el poder que hay en Él, de nada me sirve a mí, porque no estoy caminando en esa gracia. Vamos a ir afirmándonos sobre estos conceptos, porque quiero que queden muy claro en ustedes, hermanos. Entonces, no hay ningún comportamiento externo que me haga merecer la gracia de Dios. No hay ningún comportamiento externo que me haga merecer la gracia de Dios. Es un regalo que Dios me ha dado. Y se los voy, de Filipenses 1:6, se los voy a respaldar con Salmos 138:8. Y ese se los voy a leer en 2 o 3 Biblias diferentes. Salmo 138:8. Se me hace que ahí tenemos varias. ¿No tienen la 60? La Reina Valera 60. Esa, RBR. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa es en la Reina Valera. Déjenme leérsela. No desampares la obra de tus manos. Hablando en referencia a Filipenses 1:6, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, es exactamente lo que estamos viendo aquí en el Salmo 138:8. No desampares la obra de tus manos, dice el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí, que es la transformación completa, el perfeccionamiento que necesito yo en mi alma. Bueno, se los voy a leer en el
en la New King James, dice, the Lord, no sé si la tenga esa, pero the Lord will perfect, el Señor perfeccionará that which concerns me, lo que me concierne a mí. No desampares la obra de tus manos. En la The Passion Translation dice, you keep every promise you ever made to me. Tú guardas toda promesa que jamás me hayas hecho a mí. Y como tu amor para mí es constante e interminable, te pido, Señor, to finish every good thing that you've begun in me. Que perfecciones la obra. ¿Ok? Entonces, el perfeccionar la obra significa, desde el punto de vista que lo estamos viendo, recibir la gracia de Dios. Una vez que la gracia de Dios está en nosotros, Dios puede comenzar a trabajar. Y no me quiero adelantar mucho, se me vino la semana que entra, porque hay versículos muy importantes que les van a traer claridad acerca de cómo reposar en la gracia de Dios, de cómo saber que está trabajando la gracia en medio de condiciones que yo no entiendo por qué están pasando, y de que cada vez que venga una situación adversa a mi vida, mientras yo repose en la gracia de Dios, tengo la seguridad de que la manifestación viene. ¿Ok? Hay muchas cosas que todavía estamos por ver. Ok, vamos a Romanos 1:16. Vamos a seguir estableciendo fundamentos para la semana que entra. Y Romanos 1:16, hermanos, lo vamos a unir con Hechos 20:24. Ok, ahí voy. Dice, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en Hechos 20:23, 24, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio ni del ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo nos está dando, y así es como se disciernen y se profundiza en las Escrituras, hermano, comparando y entendiendo lo que el Señor nos está enseñando acerca de cómo caminar en la gracia. Tengan paciencia cuando hagan este tipo de comparaciones, pero les aseguro que van a recibir mucha revelación de cómo caminar en la gracia cuando ustedes hacen estas comparaciones. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, habla acerca de cómo Dios habló en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, que es Jesucristo,
el cual es la imagen misma de su sustancia y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. ¿Ok? Pero en Hechos 20:32, creo que es ese. Me hace que a veces voy un poco rápido con los hermanos. En Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hebreos 1:3 dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero aquí dice, con la palabra de su gracia. Y obviamente, hermanos, sabemos que el poder de Dios está en Dios, y cuando habla palabra, su poder va en esa palabra. Y cuando nos da esa palabra a nosotros en el Nuevo Testamento, es una palabra que nos da por gracia. Pero en esa gracia viene el poder. ¿Lo ven? Estos dos versículos que les estoy dando ahorita son versículos que necesitan ustedes meditar un poquito y entender que la palabra de Dios tiene poder, pero es dado a través de la palabra de su gracia a nosotros. Porque Romanos 1:16, vuelvo otra vez, dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál evangelio? Es una buena pregunta. ¿Cuál evangelio está hablando Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿El Antiguo Testamento? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Hay muchas cosas escritas en la palabra que no son muy buenas nuevas para nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere cuando está hablando de que las buenas nuevas de Dios son poder de Él para salvación nuestra? El evangelio de la gracia. Y eso es lo que está diciendo en Hechos 20:32. A la palabra de su gracia. Entonces, no podemos esperar nosotros en ninguna forma, hermano, ver manifestaciones del poder de Dios fuera de la gracia de Dios, que es su palabra. No se puede. Si la palabra de Dios dice lo que citamos ahorita, que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, a sus nietos, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo, ¿será por yo confesarlo 20 veces o 50 veces que finalmente a lo mejor ya lo dije las suficientes veces para que Dios voltee y me vea y diga, ok, ahí va la transferencia? ¿Lo ven? Qué fácil es perderse con la palabra de gracia y convertirlo a obras de confesión y comenzar a poner fe en mi fe en lugar de poner fe en el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios el que me garantiza a mí que la transferencia de esas riquezas del pecador estén guardadas para el justo. Y si no has recibido todavía que tú eres justo, bueno, vea 2 Corintios 5:21. Ahí Dios dice que eres justo. Esa es la gracia. No que te sientas justo. No porque tu comportamiento sea de un justo. No porque hiciste buenas obras eres justo. Sino porque Jesús, el justo, se hizo pecado para que tú fueses hecho justicia de Dios. Lo crees, lo recibes y estás caminando en la gracia. Entonces la gracia, hermanos, es un lugar en donde debemos de creer para recibir. En la ley tienes que accionar para merecer. La ley se trata
siempre de demandas y demandas y demandas. Haz esto y haz esto y haz esto para poder recibir. Pero en la gracia es, cree que Jesús hizo esto, cree que Jesús hizo esto y te es concedido. El reto está en permanecer en esa gracia sin salirte a tú accionarla por tus obras o por tus confesiones. Ahí está el reto. Y lo vamos a estar recalcando esto una y otra vez hasta que ustedes lo entiendan, porque en estos tiempos en los que estamos viviendo van a ser tiempos en los que vamos a tener que echar mano de la gracia de Dios para que cuando vengan situaciones de que se acabó la comida, no hay trigo, o no hay esto acá en el mundo porque están en guerra, o porque no pudieron sembrar, o porque se escaseó, ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo no les digo no sean prudentes en el aspecto de que guarden, si pueden y tienen la oportunidad de sacarle el aire al arroz y hacerlo en bolsitas o enlatar ciertas conservas, o guardar agua, yo no digo que no lo hagan, pero la gracia de Dios no depende de que tú tengas la oportunidad en todas las áreas de guardar todas las cosas para poder subsistir. La gracia de Dios es una condición del corazón en que crees que Jesucristo proveyó absolutamente todo para ti y lo que tengas en la mano lo puedes multiplicar. Pero en tu diario hacer, si tienes oportunidad de comprar monedas de plata, si tienes oportunidad de comprar comida en forma esa de que duran 25 años, si tienes oportunidad de comprar balas, ¿verdad? Porque digo, todo eso va a valer muchísimo, está valiendo muchísimo, pues hazlo. Pero tu confianza no está en esa acción. Tu confianza está en la gracia de Dios, que si te pesca con la necesidad de balas y no tienes, sepas en tu corazón que puedes multiplicar lo que tienes en la mano. Y sí, ya llegamos a ese tiempo. ¿Cómo creen que le hizo Jesús con los pececillos y con los panes? No tuvo que trabajar todo el día para poder convencer a Dios que multiplicara eso. Echó mano de lo que tenía alrededor. No tuvo que hacer conservas. ¿Ven lo que estoy diciendo? No quiere decir que nos soltemos y digamos, no, pues es que no tengo yo nada que hacer. No, no, no. La gracia te mueve a hacer cosas. Obviamente vas a tropezar muchas veces, pero la gracia te da el conocimiento de que tu comportamiento no es necesario para que Dios te provea. Híjole, esto es tan importante. No dependas de tus acciones para ir con Dios y decirle, Señor, es que ya lo dije esto, ya lo hice esto, ya. No veas las cosas así, porque nunca vas a ver la manifestación de Dios. Pero sí puedes entender que el Hijo de Dios proveyó todo eso para ti, lo puedes creer y reposar en Él y ver la manifestación en tu vida de lo que te haga falta. Dios busca un corazón disponible a su gracia. Y en el Inter puedo hacer lo que tenga que hacer. Y si alguien viene y me pide comida y tengo con qué proveerla o darle, pues se la doy. Y aunque tenga nada más 3 o 4 paquetitos más, sé que con un paquetito que tenga es suficiente para volverlos a multiplicar. Parece como que muy fantasioso, hermano. No es fantasioso, es sobrenatural. Es el reino de los cielos, en el cual no estamos acostumbrados a caminar.
pero ya se llegó el tiempo en el que vamos a tener que echar mano de eso. Yo no sé cuánto vayan a durar las iglesias, no me importa. Mi fe no está basada en si este lugar está abierto o no está abierto, si tengo toda la provisión o no tengo toda la provisión, si tengo dinero en el banco o no tengo. Mi fe está puesta en la victoria del Hijo de Dios. Y en Él tengo la seguridad de caminar no solamente subsistiendo en este mundo en estos últimos tiempos, sino caminando por encima del agua. En una victoria y en una manifestación, hermanos, sin precedentes. Esa es la vida abundante que Dios nos vino a dar en su Hijo Jesucristo. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida. Y vida en abundancia, hermano. ¿Lo podemos creer? Bueno, solamente por la gracia de Dios se puede proveer eso. ¿Ok? Hice una hoja y media porque dije, ya cuando llegue la hoja y media ya los voy a tener con muchos conceptos y preceptos y todo, y me quiero ir despacito. Y llevo un cuarto de hoja apenas. Bien, ahorita Dios me va a decir dónde nos detengamos. No necesitan saber todo en un solo día. Ok. Me faltó Hechos 14:3. Ya vimos Hechos 20:24. Hechos 20:32. Hechos 14:3. Por tanto, dice, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando, hermanos, estos telefonitos, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Déjenme ver el mío, porque a la palabra, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Entonces, no es toda la escritura la que nosotros podemos tomar para caminar en la victoria de Jesús, es la palabra de su gracia. En esa palabra de gracia está suplido el poder necesario para transformar todo lo que necesitamos, pero es la palabra de su gracia. ¿Cómo caminar en esa gracia? Lo vamos a estar viendo en la segunda y la tercera sesión. ¿Ok? Ahorita son solamente fundamentos. La gracia entonces es la provisión de Dios para tu vida. La gracia es la provisión de Dios para tu vida. Y es una provisión que a ti no te va a costar absolutamente nada, hermano. Si tú tienes necesidad de algo en tu vida y yo tengo esa provisión y te la doy a ti y te la quiero regalar y tú la recibes, no tuviste que trabajar para obtenerla. Es un regalo que cualquiera de nosotros te puede dar. Bueno, la gracia de Dios, así es. Dios no espera que tú merezcas su gracia, no espera que tú trabajes por su gracia, espera que la recibas de aquel que la ganó para ti, porque a él le costó, y le costó a gran precio, hermano. Ya van a pagar todos los aires. Ok. No es por gracia, es por tu acción. Ok, Tito 2:11. Está bien. Lo importante de esta sesión es entender algo difícil de entender para la religión, hermano. Es difícil de entenderlo. Dios no te bendice en acuerdo con tu comportamiento. Te bendice por gracia. Te bendice por el comportamiento de Jesús. Y más vale que vayas haciendo el cambio en tu mente para que aprendamos a recibir que
Todas las cosas que yo recibo en esta vida las recibo porque Jesús las ganó para mí. Él caminó perfectamente con el Padre, no yo. Yo creo que ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos lograrlo, ¿verdad? Y menos ir con Dios y decirle, es que ya me porté bien. Pero si le digo, es que el Hijo lo completó, el Hijo perfecto me colocó en este lugar y reposo, hermano. En eso estoy cumpliendo lo que la palabra dice ahí en 2 Corintios 12, versículo 9. Que lo vamos a ver la siguiente semana, no ahorita. Bien, Tito 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y recuerden todo lo que hemos aprendido a través de todos estos meses y años. La palabra salvación, soteria o sozo, la derivación de sozo del griego, es sanidad, preservación, salud, prosperidad, liberación. La palabra salvación no es nada más mi entrada al cielo. Entonces, si aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, también puedo definirlo o expresarlo como que la gracia de Dios se ha manifestado para sanidad a todos ustedes. Se ha manifestado para prosperidad a todos ustedes. Pero ¿qué es lo que hace que de dónde sale esa provisión? De la gracia de Dios. No me puedes decir que la abundancia de Dios tú te la puedes ganar. Hay muchos que creen que se la pueden ganar. Pero Dios te está diciendo aquí que es algo que proviene de su gracia. Es un regalo de Dios. Tu sanidad es un regalo de Dios. Que Dios siempre te quiere sano, siempre te quiere sano. Que Dios te quiere próspero, Dios te quiere próspero. ¿Cuántas veces? Todas las veces, hermano. Pero para poder recibir esa gracia, necesitamos entender que es por la victoria de Jesús. Y al estar haciendo estas diferencias y esta división de dónde estamos nosotros y dónde está el Hijo de Dios, es donde vamos a ir obteniendo el conocimiento y el entendimiento para poder caminar con firmeza. Y tengo un versículo precioso para eso, para estabilizarnos en la gracia. Pero lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Todavía no es tiempo de eso. Yo sé que no les gusta que les diga eso, pero ni modo. Es así. Una semana se va rápido. Y los martes casi siempre les adelanto un poquito, así que está bien. Ok. Entonces, la gracia es para todos los hombres. No hay excepción de personas. Pero tiene que ser por gracia, por medio de la fe. Dios solamente puede tratar contigo a través de la gracia. También es fuerte, pero es lo que la palabra dice. La gracia dice, esto es lo que Dios me estuvo diciendo, la gracia dice, if, y le puse en paréntesis, porque dice, la gracia dice, when you miss the mark, cuando falles la marca del pecado, y le puse entre paréntesis, when. No es cuestión de if, es cuando falles la marca, cuando la riegues, en pocas palabras. Dice el Señor, no me va a detener a mí de darte lo que yo dije que te daría por gracia. Qué bonito, ¿no? Cuando tú falles la marca, no me va a detener a mí de darte a ti lo que yo dije te daría por gracia. Y esto es fácil entenderlo, hermanos. Si solamente recibiéramos por caminar en perfección, nunca recibiríamos nada. Y ustedes pueden decir, pues si no he recibido nada como quiera. Pues sí, no hemos recibido nada como quiera, porque no hemos caminado por gracia, hemos caminado en la ley, hemos caminado en qué tengo
qué hacer yo para que Dios me voltee a ver y me bendiga? Es que ya mucho tiempo he caminado en esto. Es que yo ya he confesado todas esas escrituras. Es que ya he diezmado. Es que ya estás poniendo, con esas declaraciones, estás poniendo tu doctrina, tu creerle a Dios por la ley. En lugar esto es lo que dice la gracia. Cuando viene esa presión a tu vida de que no he visto esto, no he visto esto, esto es lo que dice la gracia. Ve a la cruz y en la cruz ve la provisión que dio Jesucristo. Habla esa palabra, habla esas promesas que en Él tienes y descansa. No busques obtener la promesa, busca al que la obtuvo y descansa en Él. Esa es la gracia de Dios, hermano. No busca tu comportamiento, tu desarrollo, busca la victoria de Él. Y como les digo, es una línea muy finita, pero si ustedes meditan en esto, y lo vamos a ver, vamos a dar más ejemplos, pero si ustedes meditan en esto, van a poder hacer esa separación y descansar cada vez que venga una pregunta y les diga, es que, ¿cómo le vas a hacer para esto? Es que ya viste, o sea, te creció la bola esa. Yo no sé, hay muchas cosas. Y en lugar de decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? O, Señor, ¿con quién voy? O, ¿qué tengo que tomar? Vayan a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios van a quitar toda la duda, todo el temor, van a quitar toda confusión, toda desesperanza, porque van a ir a la palabra y van a hallar en la cruz palabra como Él llevó mis enfermedades. Señor, tú sufriste mis dolores. Esto que está en mi cuerpo no tiene autoridad para seguir ahí. El castigo que a mí me correspondía por mi desobediencia, ahí está en la cruz. Y por esas llagas que te deformaron totalmente, yo obtuve la victoria. Medito en ello, le doy gracias a Dios, le digo gracias, Señor, por el amor que me tienes, gracias porque me amas como a Jesús. Juan 17:23, igualito que a Jesús. Y obviamente para Él enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mí, me garantiza que me ama como a Jesús, cuando menos. No, me ama como a Jesús. Pero, Señor, te doy gracias por ese amor que derramaste sobre mi vida. Qué manera de amarme. Y en ese tipo de meditación, de relación con Dios, ya no es una cuestión de tu comportamiento para merecer. Es tu agradecimiento para recibir. El amor de Dios, hermanos, que es la última parte de esta sesión, el amor de Dios es la que activa la fe. ¿Ok? Pero no es el amor de Dios al prójimo. No es que tanto amo y fallo al intentarlo. Es que tanto creo que Dios me ama a mí. Que no va a dejar que yo me salga de esta tierra antes de tiempo. Que tanto confío yo en ese amor de Dios. Porque es lo que dice la palabra, Él nos amó primero, no nosotros a Él. Que tanto le creo a ese amor que me ama, que no va a permitir que nada de las tinieblas se lleve la victoria en mi vida. La fe obra por el amor. Entonces, obviamente estamos combinando, ya hablamos por 3 semanas de la fe o más, ahora vamos a hablar de la gracia 3 o más semanas, pero vamos a cerrar con el amor de Dios. Ese proceso, hermanos, les garantiza a ustedes en sus vidas la victoria todas las veces. Y no me importa la situación, sea situación de salud, sea situación de trabajo, sea situación de
creerle a Dios para ganar los lugares republicanos. Sea lo que necesiten, hermanos, la provisión de Dios no solamente está dada en victoria. Y si no la hemos visto, yo analizaría muy de cerca su caminar en la ley, su caminar en sus acciones. Y créanme, yo mismo me corrijo y he corregido muchos de mis caminos. Pero cada vez que aplico la gracia, hay una transformación en mi interior que Él hace, no mis acciones. Y que hace el cambio necesario para que esa imperfección en mi vida sea removida y siga con su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. ¿Lo ven? Esa es la promesa de Él, que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que ahí le vamos a dejar. Las siguientes 2 sesiones tienen que ver, aunque todavía me faltó un poquito de esta primera parte, lo voy a terminar, pero ya tienen que ver con, ok, ¿cómo tomo posesión de esa gracia? Y eso es lo que me interesa a mí, porque sabiendo que la gracia está actuando en mi interior, puedo tener también la certeza de que la victoria está ya concedida. Yo creo que es de las más grandes enseñanzas que podamos no solamente recibir, sino entender la gracia de Dios. Ya ganamos. Ya ganamos. Y si tienen alguna duda, váyanse al último capítulo, el último versículo de Apocalipsis y vean quién gana. Ya ganamos. Muy bien. Amén. Así es. All right, vamos a estar de pie. Yo creo que estuvo como para meditarse un poco más, tanto para dar el proceso de la gracia como para ustedes recibirlo, pero esfuércense, hermano. Hay un versículo que dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. No digas, ay, no, esto está muy difícil. ¿Cuántos de ustedes vinieron diciendo aquí en su inicio, en estas clases y en estas sesiones, ay, no, es que está muy difícil? Y ahorita, está el hermano dice, pero ahorita ya no es como estaban antes. Ya ahorita vienen preguntas y situaciones y ustedes las contestan. ¿Ok? Entonces no se den por vencidos. Jesús no se dio por vencido por usted. Y ahora cuando se trata de recibir esa victoria, ay, no, pues es que para entender gracia y fe, uy, no. No, esfuércense en la gracia. Es un versículo que les voy a dar la semana que entra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque obviamente no todas las cosas son fáciles de entender en una mente que para comenzar tiene los conceptos del mundo y tiene los conceptos confusos de tu victoria, pero gracias porque paso a paso, Señor, nos has venido dando sabiduría, conocimiento, nos has dado y hecho la transformación y la renovación que necesitamos paso a paso. Y gracias porque es precisamente por tu gracia que todo esto ocurre en nuestro interior. Pero gracias, Señor, porque tenemos garantizada la victoria en el ungido Jesucristo. Y gracias porque nada de esto está sucediendo en el mundo nos va a colocar en una situación de temor o de desesperanza o de no sé qué hacer.
o de Señor, ayúdame, sino en una posición de certeza en la victoria de Jesucristo, en que tú has dicho en esa gracia, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y la victoria fue dada en Jesús. Es mía esa seguridad. Gracias porque tu palabra dice que nunca más te enojarás con nosotros, ni reñirás con nosotros. Y gracias porque en la cruz obtuvimos esa victoria y descanso en ella. Gracias porque tu palabra dice que tú hiciste a Jesucristo sabiduría para mí. Pero Señor, no tengo esa sabiduría. No, yo dije que hice a Jesucristo sabiduría para ti. Señor, pero es que ¿cómo le hago para obtenerla? Yo dije que hice a Jesucristo sabiduría para ti. ¿Qué tienes que hacer? Lo creo, Señor. Lo recibo. Y el Padre hace la obra y te dará la respuesta y te dará la palabra en el momento oportuno, pero tu participación tiene que ser el de creer en esa victoria. Gracias, Padre, porque nos has instruido y nos sigues instruyendo paso a paso, Señor. Pero gracias porque hemos sido capacitados en la cruz para llevar esta palabra, Señor, a todo aquel que no tiene esperanza. A ti sea la gloria, el imperio y la honra, Señor, en todo momento y en la manifestación de tu poder en la vida de cada uno de mis hermanos y en la gracia que has derramado abundantemente sobre nosotros. Y en el nombre de Jesús reposamos y te damos las gracias por la victoria que hemos de experimentar de aquí hasta la venida de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Salúdense, hermanos. Nos vemos el martes.